Y aquí empezó todo. Aquí está nuestra productora. Adelante, esto es Concordance. Él es Óscar. Óscar es socio, fundador. Esto es como una sorpresa, yo no sabía que Antonio era Antonio. Es muy humilde él en sus cosas. O de Airbag tienes que contarlo, ¿eh? Fue un regalo en mi currículum. Aquí está Patricia, mi hija. Creo que en realidad es como que yo un poco reconocí a mi padre cuando tenía 18 años y lo volví a conocer a los 23, a los 25 y a los 28 y tengo 34 y sigo como reconociendo a Antonio, ¿no? Eu levo toda a vida escapando dos perigos e agora meterme na boca do lobo. Esto es sabroso. Ha venido Lemos a verme, un campeón del mundo. Vamos, chavalote. Galicia un poco ha servido un poco para centrarle, ha sido su norte. ¡Qué maravilla! El primer contacto que yo tuve con el mundo de los audiovisuales y del cine fue con Lulo, haciendo los cuentos de Álvaro Cunqueiro para La Gallega. Santiago Viejo para mí era mágico. Esto sé que es de los días más increíbles de mi vida. Desde la primera vez que los vi, sabía que no quería hacer otra cosa más que subirme y estar a los mandos de un pepino semejante. No sé si había alguna versión oficial de Antonio Lemos. Lo único que me gustaba era aquellas cosas que me decía que estaba loco. Antonio Lemos, driver. I've been painting every fence I know, every color bleeds into the same. 'Cause before you go and walk away, yeah, you better know where you're going. Yeah, you better know where you're going. Un barco de papel no que surcar os mares do mundo. Cantos non soñamos iso algunha vez. Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera. O soño de Antonio era ser piloto. As fantasías que temos de nenos poden ter moito poder sobre o noso futuro. Desde moi pequeno, Antonio comezou a recitar as normas de vida que a sociedade tiña reservadas para el. A de Antonio Lemos é unha historia anónima dun galego aventureiro con pasaporte galego. Guau, ten que ser moi alucinante poder correr aquí con 18 anos sabendo que desde pequeniño estabas desexando poder facelo, non? Sí, esto sé que es de los días más increíbles de mi vida, porque además se dio la casualidad de que el año que yo corrí, el primer año que corrí el Rías Bajas, el rally salía también desde aquí, desde el Castro. Yo me enganché a esta sensación, como te contaba, muy chiquitito, cuando mis padres nos traían a la Plaza de España a verles bajar de aquí, que tenían el parque cerrado aquí abajo. Y sí, yo desde la primera vez que los vi, sabía que Vamos. Sabía que no quería hacer otra cosa más que subirme y estar a los mandos de un pepino semejante. Yo he conducido el auténtico bala de plata de Mercedes de los años 50, el que conducía Fangio. Esto era para un anuncio a nivel mundial de Mercedes The Race,
donde se plasma un poco Sí. la evolución de los coches de Mercedes, y yo he tenido la suerte de poder conducir este en el circuito de Ascari, en el circuito de Guadix. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. Estaba pensando que a profesión de driver non ten unha traducción exacta, non? No, ¿Por qué? la traducción exacta podría ser desde conductor de autobuses hasta taxi. No, nuestra profesión en realidad es que en España los especialistas eran como muy general. Ahí hacías Claro. todo, hacías caballos, hacías espadas, Peleas. hacías coches, peleas. Coches, la verdad es que no se hicieron mucho en España. Yo creo que la primera película que realmente, o de las primeras, tuvo una fuerza importante en lo de los coches fue Airbag. Claro. Pues fue la primera road movie que tenía mucho tiempo, de persecuciones, de donde los coches tenían realmente Claro. mucha importancia. Antonio Lemos traballou cos directores máis importantes, Almodóvar, Alex de la Iglesia ou Juanma Bajo Ulloa, e tamén cos estranxeiros Ridley Scott e Paul Greengrass. Consagrouse como especialista cando ao cine de acción español. As míticas escenas de derrapes en películas como Airbag levan o seu selo. Nunca perdeu as súas raíces e alá onde foi, sempre conservou a fe de volver. En que medida te afastaches da versión oficial de Antonio Lemos? Qué buena pregunta. Bueno, primero no sé si había alguna versión oficial de Antonio Lemos. Había la educación tradicional clásica de mis padres, de mi generación, de nuestra generación, en la que se suponía que tenías o que buscar un trabajo o hacer una carrera. Claro. Yo desgraciadamente es que no me gustaba ninguna carrera, es decir, es que no había absolutamente ninguna que me pudiese motivar lo más mínimo como para pasar un día solo hojeando libros. Nada, cero. Lo único que me gustaba era aquellas cosas que me decían que estaba loco. Yo hablaba de ir a estudiar cine o de correr en coches. Entonces yo, por ejemplo, no sé si había una versión oficial de lo que se suponía que tenía que hacer. Sé lo que tenían en la cabeza mis padres o mi familia, a lo cual me opuse y dije que no. Eso me llevó a sacrificar muchas cosas. Cuando tú te sales de lo convencional y cuando tú persigues que tu vida sea una aventura, dejas atrás muchas cosas. Fundamentalmente pagas peajes emocionales, ¿no? Significaron pagar unha peaxe e renunciar un pouco a ver a túa nai con frecuencia, a ver a túa familia con frecuencia, non? Esa é unha das peaxes, non? No cambiaría nada, ¿no? En definitiva, yo creo que el empezar a pensar qué cambiarías en tu vida y tal, me parece poco positivo. Entre otras cosas, porque si empiezas a cambiar algo de lo que fue tu vida, el resultado no sería el mismo. Sabe Dios, a lo mejor en vez de estar donde estoy ahora, pues estaría en otro sitio por pocas cosas que hubieses cambiado. Sí me habría gustado recuperar y tener más tiempo, por ejemplo, con mi hija. Uno de los grandes pesares que tengo es no haber podido pasar más tiempo con mi hija cuando era pequeña. No haber podido tener más tiempo con mis padres, pero es que a eso todo he tenido que sacrificar. Para cuando tú te dejas llevar por la corriente, sí, cuando tú decides que allá vamos y que esto termine donde sea, sacrificas primero la familia, padres, hijos, sacrificas tus parejas, sacrificas muchas veces una vida acomodada en un determinado sitio, y cuando las cosas salen bien, pues Sentaste aquí e compártelas. Y se te pone una sonrisa cada día que te levantas. Eso é bonito. Yo digo que a mí me ha salido bien. Si te hablases con mis padres dirían que no, porque todos los padres quieren que sus hijos que triunfen supone ganar mucho dinero, etc. E ti gañáchelo. Sí, pero no nos han educado mal. Nos han vendido un sueño equivocado.
nos han hecho creer, nos hacen creer que si tú tienes un trabajo estable, duradero, una familia, una hipoteca y un coche, está muy bien, y entonces cuando llegas ahí tienes que tener un segundo coche, una casa en la playa, etc. Pero al final cuanto más tienes, más necesitas para mantenerlo, menos tiempo tienes para disfrutarlo. No me convence, no es mi forma de vida. Claro. Mi objetivo era que mi vida fuese una aventura. Si encima podía ser relacionado con el cine y con los coches, pues fantástico. Y me considero un privilegiado porque cobrando dinero he podido pilotar no uno, sino muchos de esos coches. Algunos de ellos que con todo el dinero del mundo no te dejarían pilotarlos. O sea que sí, a mí me ha salido bien, pero me ha salido bien a nivel personal. Seguramente si le preguntas a mi hija o si hablas con mis padres, o si hubieses hablado con mis padres, te dirían que estoy mal de la cabeza. A banda sonora da vida de Antonio podría moi ben ser aquela canción de Serrat. Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera. Antonio, ti viviches aquí 7 anos, non? Algo menos, yo creo. Cando viñeches para Santiago? Yo creo que llegué a Santiago como el 83, 84 y me fui en el 90. Llegué a Santiago de Vigo, tenía claro de que no quería estudiar una carrera, vi que era la oportunidad de coger las riendas de mi vida, yo pensaba que eso me iba a permitir con mi pareja viajar y hacer todas aquellas cosas que teníamos en la cabeza y me equivoqué. Que curioso, non? Porque moitísima xente, teño escoitado algunha vez, non? Pero sorpréndeme no teu perfil que para ti o matrimonio nese momento significase liberación e liberdade. Claro, yo ten en cuenta de que yo había estado, como sabes, interno en La Coruña durante 4 años así, desde los 11 a los 15 o 16. Al volver a los 16 tuve que perder otro año más repitiendo ya eran 17. La relación que yo tenía en casa de mis padres era escasa porque había crecido fuera, pero seguía estando la rectitud de esa educación de entonces, donde si salías de noche, pues tus padres estaban despiertos esperando a que llegase, hacían el control de alcoholemia en fin, era terrible. Tradicional. Entonces yo en realidad no tomé las riendas de mi vida hasta que llegué a Santiago. O sea, yo me separé, en su momento me pareció la mejor opción. Estoy contento de haberlo hecho porque afortunadamente la madre de mi hija recuperó su vida a tiempo, lleva 30 años felizmente casada, sigue formando parte importantísima de mi familia, no solo conmigo y con mi hija, sino con mis padres, etc. Y yo pude por fin tomar las riendas de mi vida y dirigirla hacia donde pensaba que me iba a hacer más feliz. And I'm feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. Comeza esta volta a orixe para Antonio Lemos e faino no mesmísimo Hostal dos Reis Católicos de Santiago. Me parece increíble, esto es como estar en Juego de Tronos. Por cortesía da dirección do Hostal dos Reis Católicos, tivemos a oportunidade de desfrutar dunha das vistas máis poderosas da cidade bella de Santiago, a Praza do Obradoiro. Adiante. Co teu permiso, Julio? ¡Qué maravilla! Esto es un regalo. Esto es un regalazo, Julio. Esa que tan valorada é polos que nos visitan e que sempre temos aí. Moitas grazas, Julio, por este privilexio. I'm sorry that I couldn't get to you. En Santiago, Antonio foi moi feliz. Por primeira vez, trazou en primeira persoa o camiño da súa vida. Santiago Viejo para mí era mágico. Había veces que me quedaba en la Plaza del Obradoiro o me daba incluso una vuelta que no era necesaria antes de llegar a casa para poder disfrutar
de estas calles a las 7, 8 de la mañana completamente vacías, la mayoría de las veces lloviendo, pero que es, Claro. Santiago sin lluvia no es lo mismo. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. Antonio ten unha cita ineludible. Unha cita que o fai reencontrarse cos amigos da súa época en Santiago. Cal sería a sorpresa de que son amigos comuns? Mamen Quintas, Julio Casal e Cani Martínez. Que casualidade, que nos gañamos justamente nós. A xente que non coñeza o audiovisual non entende moito este momento. Entenden que somos todos xente amigos que imos traballando no audiovisual e hoxe, con motivo de que Antonio é un convidado noso, xuntóunos a todos, pero esta é unha sorpresa a todos, non? Casualidades máis casuais. Como te contaba esta mañana, el primer contacto que yo tuve con el mundo de los audiovisuales y del cine fue con Lulo, haciendo los cuentos de Álvaro Cunqueiro para La Gallega, con Galaxia, Os outros feirantes. Os outros feirantes. Foi a primeira serie que se fixo en Galicia. Os outros feirantes. Eran adaptacións dos contos de Álvaro Cunqueiro. Entonces cada conto viña a protagonizalo pois Alfredo Landa, Rosy de Palma, Gabinas Diego, Andrés Pajares. Foi moi curioso aquilo. Y este señor empezó en un mundo de especialista. Ayudándolo con la producción y luego con los coches aquellos que había, el Packard aquel que no había que nos vendiera y estas cosas. Y ese fue el primer contacto. O sea, ¿Quién me iba a decir a mí que iba a acabar claro, dedicado a esto? y entraches da man de Lulo. Sí. Gracias a Lulo. Yo iba currando en todos lados. Yo había trabajo de producción. Había trabajo de poner copas. Trabajaba en la Mercedes. Que había que darle al martillo. El caso de la sobrevivencia. Polifacética tope. Y curiosamente, pues mira, desde la oportunidad que me dio Lulo, nació después lo que me mantuvo durante muchos años. Mira a ti, Sí, además foi un momento moi bonito aquel. Sí. Porque era o inicio de verdad da ficción de audiovisual galega. Vos como vos coñecechedes? Porque claro, empezamos con Mami e con Lulo. Era pandilla túa, non? Ella estaba con unas amigas haciendo dedo. Facendo autostop na autopista de Santiago a Coruña. Porque ti es de Almeiras, ou de Coruña, vaya. Do Burgo. Do Burgo. Ah, vale, Eu estudiaba psicología aquí en Santiago, y como tocaba na época para volver a casa, facías dedo, facías autostop para ir. Y un bo día parou Antonio Lemos. Es que del Burgo hacia aquí había hecho dedo durante 4 años que había estado en la laboral, claro. Entonces, claro, aí estudiei eu tamén. Ti tamén estudiaste na laboral. Mais vale que a cociña tradicional, a cociña de Cunqueiro, nos dure sempre. Sen embargo, temos a sorte de asistir hoxe en día ao esplendor da nova cociña galega. E hoxe podemos dar fe delo aquí. A ver, Isabel, Chin, chin. Va por todas. We ain't never getting older. We ain't never getting older. You look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Me emociona estar aquí, me sobrecoge entrar en Santiago, en la catedral. Siento de verdad cuando le doy un abrazo al santo. Al mismo tiempo, no puedo dejar de entristecerme al comprobar lo que se han alejado del programa del jefe. Probablemente se echaría las manos a la cabeza si viese lo que han convertido en su chiringuito. Pero respeto y comparto la admiración que la gente tiene. Y como buen gallego, por mucho que digan, o Santiño, o Santiño. About that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole. A ver, estamos chegando a Gato Negro, a ver se nos saúda Manolo, que despois de 30 anos eu creo que está igual. Hola! ¡Hombre, muy buenas! ¿Qué tal? Muy buenas. Mira, trae aquí a Antonio. 30 años sin verte, sigues estando El corazón no está preparado para esto, ¿eh? E aquí no Gato Negro asistimos a un dos momentos máis reconfortantes nesta viaxe á orixe de Antonio Lemos. O reencontro despois de 30 anos cos seus amigos da época de Santiago. A súa pandilla.
Sumáronse tamén Mamen, Julio e Cani, que tamén pertencían a este mesmo grupo. Deixémolos disfrutar. Ah, e a foto de rigor non pode faltar. No, we ain't ever getting older. No, we ain't ever getting older. Antonio Lemos contarános como marchou a Madrid nos 90 para se converter en especialista de acción do cine español. Alí conduciría os coches máis incribles en cine e en publicidade. E ademais faría grandes amigos para a vida, como nos contará a continuación. Maybe it could amaze me if I were to step outside my door. And when, 'cause it would surely happen, discovering all that land and sea, and no one knows but me. And Porque ti cando viñeches para Madrid? Yo llegué a Madrid en 1990. Venía de Santiago, había pasado la prodigiosa década de los 80 en Santiago de fiesta en fiesta y se había acabado. Santiago tiene una cruda realidad que es que pasan los años, tú cada vez tienes un año más, pero la gente sigue teniendo 20, o sea, siempre tiene la misma edad. ¿sabes? Sí, o sea, totalmente. Unos terminan, otros empiezan, la media de edad en Santiago siempre es la misma, con lo cual tu vejez se va notando cada vez más. Para mí se había terminado Santiago, no tenía sentido seguir allí. De repente la vida, la ciudad, todo te dice, te escupe. Hay un momento en el que te abraza y otro momento en el que te escupe. Se había acabado, entonces me vine con un proyecto ilusionante en la época en la que empezaban las televisiones privadas y esto. El proyecto fracasó y me empecé a buscar la vida. Empecé a trabajar en el Villarrosa poniendo copas. No Villarrosa foi onde ti coñeceches pois algunha xente que se dedica ao cine e foron un pouquiño determinantes, non? En mi vida todo ha sido de casualidad. Ti dis sempre o da casualidade, pero eu penso que tamén hai algo de causalidade, porque ti, o teu xeito de ser... Hai que comprar el décimo. Home, claro! Antonio, como di el, é un tipo con sorte. Estando no Villarrosa, polas noites, chegaba ali un tal Ferran Sánchez que sempre falaba de facer unha película con Buñuel. Bueno, a mí lo de Buñuel me sorprendía mucho porque yo Buñuel estaba muerto, pero claro, básicamente estaba un pouco morto. Sí, yo decía, bueno, hoy le he servido de más a Ferran. Din que os galegos somos desconfiados, pero eu penso que non tanto. De feito, Antonio deixouse levar e acertou. A vida, ás veces, é de quen arrisca. ¡Qué chulo! Esa era mi barra. Ajá. Aquí se ponía mi amigo Ferran y de aquí salió la primera oportunidad de hacer un largometraje. Aquí comezaría a súa etapa máis prolífica no mundo do cine. Como pode ser que unha persoa cunha vida tan interesante como a de Antonio Lemos fose un perfecto descoñecido para nós ata agora? En breve contarános el mesmo como foi a súa vida tan asitada no Madrid dos anos da movida. Yo estaba de tracista de rodaje, hacía de especialista, conducía coches, sí. Arreglaba situaciones para que se pudiese seguir tirando hacia adelante y esto era un compendio. De especialista solo no podía vivir. Entonces decidí abrir un taller de construcción de decorados. Y esto me alejó un poco del cine durante un tiempo, me acercó muchísimo a la publicidad. Ajá. Y a las televisiones. Fue una época de muchísimo trabajo, no he trabajado tanto en mi vida. Trabajaba 15, 16, 17 horas diarias todos los días. Y durante un tiempo estuve haciendo porcentaje muy alto de todos los spots de coches que se hacían en España y parte de fuera. Porque yo hacía spots que se emitían en Nueva Zelanda, en Australia, en Japón, en Dinamarca, en Estados Unidos.
había conseguido vivir en una casa de 500 y pico metros cuadrados, 3 coches, 2 motos, 2 jardineros, una piscina. Los jardineros disfrutaban del jardín más que yo, la piscina no la veía ni en agosto, los coches no tenía tiempo a conducirlos, las motos otro tanto de lo mismo. Cada vez necesitas más dinero para mantener lo que has conseguido, con lo cual entras en un círculo estúpido que te lleva a estar condenado a todo aquello que durante toda mi vida intenté escapar. Entonces lo colgué todo, lo dejé todo, volví a trabajar solo de especialista. ¿Para qué tanto si con menos me conformo? Este es mi lema desde entonces. Me salió bien, la jugada una vez más me salió bien. Me permitió trabajar con actores y directores que no podrían imaginar. Trabajar con Matt Damon, con Peter Greengrass, con Ridley Scott, con Jeremy Irons, Edward Norton. Tuve la oportunidad de viajar a Los Ángeles y trabajar en Hollywood, trabajar con los mejores directores de publicidad también, como Michael Haussman, como Tony Scott, Ian Gabriel, en fin, nombres muy importantes dentro del mundo de la publi y del cine. Y para mí todo esto fue un regalo. Es decir, por eso te digo que soy un tío con mucha suerte. Eu levo toda a vida escapando dos perigos e agora meterme na boca do lobo. Nada, que... Te veo asustadita, si no vamos a nada. non estou asustada, o que pasa é que se escapo dos perigos non é para meterme no circuito do Jarama, para ir contigo nun coche de carreiras, a ver que pasa, que vai pasar, que se gastan as rodas. Estamos encantados no circuito do Jarama co mesmísimo José Antonio Zorrilla e con Antonio Lemos, e son amigos desde hai moitísimos anos, entón imos ver como se foi forxando esta amistad. Con muchas risas. Con moitas risas, ¿no? Sí, nos conocimos cuando estábamos preparando Airbag. Y Tony nos ayudó a que Santiago Martín Cantero, que es un preparador de circuitos de aquí de Madrid, nos preparara un poco los coches para que pudiéramos hacer algo de lo que pedía Juanma. Y a raíz de ahí pues ya empezamos. Tony me introdujo en el mundo de los cursos de conducción, yo lo introduje en el mundo del cine. Ha participado conmigo en muchas películas conduciendo coches. Facíades un bo tándem, non? Uy, sí. Estamos agardando a que nos dean a entrada ao circuito do Jarama. Imos facer unha carreira, a mí non me gusta nada a velocidade, eu risco menos, ou se hai menos risco ao parecer, imos dar unha volta tranquila. A ver o que lle chaman tranquila, volta tranquila estes drivers. La gente cuando entra en un circuito se cree que en un circuito no hay que frenar nunca, que siempre se puede ir a fondo. Sí. Y como ahora verás, pues nada más lejos de la realidad. Claro, estas marcas que hay son de frenadas. Sí, bueno, básicamente. Les enseñamos sobre todo a trazar, a mirar lo más lejos posible, a saber cómo utilizar el freno para no desgastarlo y para sacarle el máximo rendimiento. Y nada más, y que puedas disfrutar un poco de lo que es la sensación de circular en un circuito. Prova superada. Vale, xa estamos no Lerele e imos a toparnos agora con, creo que con Rosario e máis con Pedro Lazaga, que é amigo persoal del. Siento bien conmigo y es que lo que pasa es que estoy cambiando. Hola, ¿qué tal? Gracias, Isabel. ¿Encantada? ¿De pasar por Pedro Lazaga, que
Vamos a tomar un cafelito con él y que nos charlar. Ha venido Lemos a verme, un campeón del mundo. Vamos, chavalate. Hemos pasado muchos fines de año juntos, la cena de fin de año, y yo aportaba el vino de Albariño de la finca de mi padre. No, y luego ratito que tenía o días que tenía, ¿a dónde vas? Para Galicia, a ver a mi padre, a ver a mi madre. Sí, claro. Las vacaciones eran... su único sitio, porque como rulaba más que... ¿sabes? Daba muchas vueltas, nunca en la casa. ¿Pero dónde está viviendo Lemos? Aquí. ¿Pero ahora dónde? Y ahora aquí. Iba cambiando de novia, de casa, de coche y de todo. Sí. Pero lo único que tenía siempre era Galicia era La verdad es que cuanto más tiempo pasas fuera y cuantos más sitios conoces, más te das cuenta de que es un privilegio haber nacido en Galicia. Un sitio espectacular, de bonito. Pero Galicia un poco ha servido un poco para centrarle, ha sido su norte, su punto de centrarle, ¿sabes? No lo dudes. Estoy en medio del lío de las películas que nos descentran y todo, hacemos que vivamos una vida, y siempre era Galicia lo que le centraba. Hola, cariño, es que ha venido... Hoy conmigo, y no sé si esto que hacemos estará mal o bien. Sabes que hoy llegamos a la meta, hoy amor. Cuando no conocía de todavía Rosario, la puse en tus manos, dije, Antonio, va para allá Rosario, sí. cuidado que la actriz de Almodóvar no... Y la Sí, colgó, sí, le hizo una máscara de látex. Le conocí a los dos a la misma vez en la película de Pedro Almodóvar. Ah, sí. Claro, ahí fue cuando conocí a Pedro y le conocí a Antonio también. Hablé con ella. Rosario es un regalo, ya te decía antes, la mayoría de los actores y actrices protestan, tras ella no sé qué. Pero vamos, me hizo de todo en la primera película. Me llevó primero a un sitio que digo, uy, me va a descuartizar aquí, me van a raptar, porque me llevó a un sitio donde hacen todas las cosas Silicona, máscaras de silicona. de máscara, de silicona y tal. Y entonces me pusieron una máscara de silicona para lo del toro que me cogía, y luego también me puso arnés para que no me cogiera el toro, todo eso que tuvimos que hacer en la película de Pedro. Tenía mucha ilusión en la película de Pedro, y la verdad que encontrarme a ellos dos para mí fue también un regalo, porque me lo hicieron súper fácil. Todas las cosas de acción que tenía que hacer con Antonio me lo hizo súper fácil y me cuidó mucho. Aunque él diga que me hizo muchas cosas, me cuidó mucho, y él también. Sí, luego os pasaré alguna foto que creo que incluso estás tú tirada en el suelo y Lemos con los cuernos haciendo así. Sí. Como si estuviera vistiéndote. Creo que tengo fotos de esas. Y luego tenemos con el Oscar, porque hemos ganado Oscar. Lemos y yo cuando nos juntamos ganamos hasta Oscar. Y Goyas que hemos ganado unos Goyas algunos también. Pues no, sí, muy bien. Y luego cuando se casaron, a mí me pilló haciendo una travesía a vela desde Canarias a Ibiza. Y al llegar al Peñón, recuperamos cobertura. Tenía, no sé si 36 mensajes me caso, ya puedes venir. de Rosario y de Pedro que se casaban. Y bueno, ahí montamos una operación terrible. Yo llegué a Ibiza, me pusieron un avión a Barcelona, otro avión de Barcelona. ¡Qué nervios!, ¿no? Bueno, fue una odisea. O sea que sí, es una persona súper entrañable. Pasas momentos buenos, momentos malos, momentos muy duros, pero eso queda ahí, ¿no? Y es una unión que es como de familia, o sea, Lemos para mí es como un hermano, un primo. Yo además que desde los 11 años prácticamente viví fuera de mi familia, desde que me mandaron interno. Hay muchas vivencias y muchas cosas que he vivido con ellos que en plan familiar yo no las he vivido. Como era pues irnos de vacaciones cuando nos íbamos por ahí, hacíamos el ganso y hacíamos nuestros playback. Pero al margen de eso, yo he tenido la suerte de sentir, a mí me han dado un calor pues de casa, Claro. de tu comidita, de tu tiempecito ahí libre que hablas pues de las cosas de familia, no hablas del trabajo. And I'm feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. And Bueno, oye, cuidármelo bien el reportaje, que viva Galicia, me cago en la leche. I'm still learning to love. Just starting to crawl. Pues Mariola es la imagen personificada de la tenacidad, el aventurarse en proyectos que nadie se metería, en hacerse grande dentro de una comunidad como los gitanos. Mariola es... Única, qué bonita. Mariola es un ejemplo para todos.
Da man de Mariola, unha das primeiras persoas que Antonio coñeceu en Madrid, vivimos o reencontro coa xente da súa pandilla do mundo do espectáculo. Todos eles xente que lle queren ben e que están felices pola sorpresa. Me desperté esta mañana. Mira, Ventavor. Pero esto lo están grabando, esto que es una inocente. Un programa que están haciendo que no debe tener mucho que ver. ¿De su vida? Pero ¿cómo es posible? Mira, Ventavor, una crack. Leemos, pero por favor, pero esta sorpresa. E atopámonos con Loles León, unha chica almodóvar moi querida en todo o sector. Me desmadro todos los días. Estás igual que siempre, hijo de puta. No pierdes pelo, no tienes una cana, no tienes un kilo. ¿Qué pasa con el documental que estás haciendo? Pero mira el documental. Pues mira, el documental son ellos de La Gallega. ¿Cómo olvidarte? Que no deben tener mucha audiencia en Esto es Disabroso, un sabroso. documental sobre Esto ellos. es sabroso. Y sentí, porque tengo el corazón lleno de bordes. He conocido a mucha gente porque he currado en muchas producciones distintas, en tele, Claro. publicidad, en cine, Claro. pero la verdad es que de toda la gente que he conocido hay 4 o 5, entre los que está mi primo, La cuadrilla. que son los que realmente pasan los años y siguen ahí, son con los que, bueno, pues eso, se convierten en tu familia, de esa familia que haces con el tiempo. Hay poquita gente con la cual mantienes un pulso. Y nosotros, que hace tiempo ya que no nos vemos, yo mantengo el mismo pulso que como si nos hubiéramos visto ayer. Y eso le pasa, a mí me pasa gente, contigo, con Pedro, con 4 más. Y eso es muy importante, que no perdamos ese pulso. Que te quiero una jarta, primo. Y yo a ti, brother. Muchas gracias. Te quiero mucho. Para mí no hay cura si no hace daño. Es solo verte, a mí me falta el aire. ¿Cómo olvidarte? No sé cuánto me va a costar olvidarte y sentir, porque tengo el corazón. Precisamente vengo de allí. Ponte tú Arriba. también aquí, ponte tú también. Me tengo que descalzar, espérate. ¿Ya está grabando? Dale luz a mi vida, y la penita llévame a querer, lo demás se te olvida. Despois de 19 fracturas como driver, Antonio buscou paz en Ibiza e atopou moito máis. Hoxe, desde a súa produtora, vainolo contar. Remontámonos agora 10 anos atrás. Eran as 12:30 da noite dun frío mes de xaneiro. Antonio chegaba a Ibiza cun propósito vital: cambiar de vida. No porto de San Antonio, 2 homes, un deles Antonio, intercambiaban un coche por un bello barco. Barco no que Antonio pasaría 2 anos e medio. Unha vez máis, Antonio cambiaba o rumbo da súa vida. Sin nombre, sin patrón y sin bandera. Así llegaste, Hasta aquí llegué yo. Lo que pasa es que el barco lo cogí aquí, venía en coche y pues nada, aquí en este mismo Pantalán hicimos el cambio a las 2:30 de la mañana. El hombre se fue con mi coche, yo me vine a dormir al barco y aquí empezó mi aventura que dura ya 10 años. Tal vez a ansia por surcar os mares do mundo desde pequeno levouno a vivir nun barco. E as súas meditacións nesa soidade determinaron que a súa vida chegase a bo porto en Ibiza. Escoitámolo. Supoño que cando ti chegaste a Ibiza, concretamente aquí no da Alvila, respirabas outro ambiente, supoño, non? Bueno, es que hay otra isla, o sea, no es solo Claro, cuando por yo he eso. llegado aquí. O sea, Esa isla bonita. Sigue habiendo otra isla en la que afortunadamente yo vivo y mucha gente vive, que es completamente ajena a las discotecas, completamente ajena a las fiestas y completamente ajena a la música electrónica.
Yo vivo a 35 kilómetros de la discoteca más cercana, o sea, la isla tiene 47 de largo, o sea que no se puede estar más lejos. O sea, si intento estar más lejos me caigo por el otro lado. Para mí fue un cambio total, primero el del barco, que ya te he contado, y luego el día que dejo el barco y realmente me pongo a vivir en lo que es una casa. Una casa además así tipo ibicenco, descubro la isla, descubro lo que es tener una chimenea en invierno después de 3 inviernos metido en un barco con unos temporales y una humedad fuera de lo común. Claro. Y sitios como este. Yo creo también que la isla, para vivir aquí y llevar la vida que yo llevo, te tiene que pillar con un bagaje detrás, con kilómetros echados a la espalda. Yo hace años, si hubiese venido a vivir aquí, me habría muerto. Esta illa que abraza a tantos galegos é un remanso de paz para aqueles que buscan unha vida tranquila. Antonio, despois de moito vagar, rematou por atopar por primeira vez na súa vida un fogar en Ibiza. Estades sempre no centro. Sí, la verdad es que estamos en una calle, estamos en una calle muy céntrica, Isidoro Maccabic, una de las arterias de Ibiza. Y aquí está nuestra productora, ahora te la enseñaremos. Pues adelante, esto es Concordance. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Oscar, socio, fundador. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo me acuerdo, eso igual no lo sabe, ¿no? Cuando me lo presentaron por primera vez, me lo presentaron, sí, Antonio, un tal que sabe mucho de cine, de tal. Yo lo buscaba. Sí. Por internet y no encontraba nada. Y digo, esto a mí me... Ajá. Este tampoco es tanto, ¿no? Y bueno, nos fuimos conociendo poco a poco, y bueno, haciendo amistad también. Sí. Y ya te digo, esto es como una sorpresa. Yo no sabía que Antonio era Antonio. Siempre es que es muy humilde él en sus cosas. Sí, son historias anónimas, ¿no? ¿En qué notas tú que Antonio es gallego? ¿Lo notas en algo? La verdad, igual por buena gente, ¿no? Porque los gallegos siempre tienen fama de ser así, gente... Que se da a la gente. Que se da a la gente y muy por la labor, siempre. Sí, siempre a favor de obras, sí. Eso sí que es una característica... Y porque me gusta comer bien. Y porque le gusta comer bien, sobre todo comer bien, claro. Tenemos diferentes productos, uno de ellos es la producción propia y la otra es la generación de contenidos para el turismo, en este caso para hoteles, y creamos canales privados y gestionamos los canales privados para hoteles. El trato y llevar la producción para adelante, él lo maneja muy bien. Antonio viviu unha vida trepidante, chea de anécdotas e vivencias. Hoxe vai nos confidenciar algunhas. Contanos un pouco como foi ese paso de traballar no departamento de decoración ou de atrezo, como foi ese paso de repente un día ás tantas da mañá bueno, esto fue rodando Ariadna, fue rodando la película de Buñuel, rodábamos en el Escorial, en la Granjilla, en enero, de noche gélida. Antonio contanos como un día se ofreceu na rodase da película Ariadna para cravar o coche na marca, dado que ninguén era quen de deixalo no sitio xusto para que a cámara o captase. Eran as tantas da mañá dunha noite de xiada, e ese foi precisamente o momento no que Antonio comezou a súa carreira dentro do cine español como Precision Driver. Deixaches o coche na marca as 3 veces que o fixeches, non? Sí. Entón, ese foi realmente a túa entrar pola porta grande no cine. Sí, esto a mí me sirvió para que el coordinador de acción, el jefe de especialistas, se interesase por mí, por saber quién era y qué hacía en el departamento de arte. Y me fui incorporando después, no sé, tendría que echar un vistazo al currículum para seguir un poco contándote con la línea temporal. Vale, sí, Orquesta Club Eugenia. Orquesta fue una película súper divertida,
Y aquí también fue como un paso importante para lo de los coches, porque todos los coches que están en la película los conduzco yo. Creo que salgo 17 veces disfrazado distinto de diferentes árabes y marroquíes. Estou imaginando, claro, a túa vida todos eses anos con tantas novedades, con tanto cambio, non había tempo para aburrirse para nada, porque ainda por riba coñecías xente superinteresante. Dixerasme que estiveras como 3 meses con Ridley Scott, non? Sí, con Ridley me ocurrió una cosa que era el rodaje del Reino de los Cielos. Sí. Yo estaba dentro del equipo de especialistas, todo eran caballos, espadas, caídas, tal, todo muy de época. Pero surgió un problema en la productora, que es que necesitan buscarle un driver para Ridley Scott y un guardaespaldas. Y Ridley dice que no quiere guardaespaldas, que no quiere a nadie que le esté todo el día encima. Entonces al final acabé siendo el driver y el bodyguard de Ridley Scott durante todo el tiempo de rodaje, con lo cual me pasaba las 24 horas del día con él. Por eso lo admiras tanto tamén, ¿no? Bueno, lo admiro porque es que con 70 y tantos tacos me llevaba con la lengua fuera todo el día. Es decir, es un tío que a las 3 de la mañana se acostaba después de haber visionado todo lo que habíamos rodado durante todo el día. Y a las 6 de la mañana o a las 5 ya estaba otra vez en pie. Es una persona que duerme 3 horas. Que fixelles moitísimas pelis con Almodóvar, pero con Urbizu, con Medem, con Manoli Borra, Juanma Bajullo. O de Airbag tes que contalo, O de Airbag tes que contalo, que aí hai unha historia. Airbag, la verdad es que fue un regalo en mi currículum, en mi carrera o en mi vida. Hai que dicir tamén o contexto, é dicir, naquela España, daquel entón, unha película tan moderna, por así decirlo, rompeu esquemas. Era moi transgresora, ¿no? Bueno, era el guión en sí. Antonio ten unha anécdota moi graciosa do que era moverse co coche de Airbag na España de hai 20 anos. Para echar gasolina y cuando estaba rellenando la hojita esta de IVA y tal para el nombre de la productora y esto para la productora, pues vi llegar un patrón de la Guardia Civil, que parece ser que había llamado el tío de la gasolinera al ver llegar al coche todo tiroteado. Y bueno, cuando terminé de rellenar y de salir del servicio, pues me encontré a la Guardia Civil dando vueltas alrededor del coche, mirando el coche. Y para mí era lo más normal del mundo, hasta que de repente te das cuenta y dices, joder, no, pero si digo las placas falsas, el coche tiroteado, lleno de cocaína, con billetes de 10.000 por todos lados. E nunca se che pasou pola cabeza ser actor? No. Recuerdo haciendo Salsa Rosa, Maribel Verdú y José Coronado me decían, joder, tío, tenías que ser actor y tal, ¿y por qué no te haces actor? Ni de broma, o sea, yo salía del rodaje, me quito mi peluca, me quito la ropa que me hayan puesto, salgo por el rodaje y a mí no me conoce nadie, absolutamente nadie. O sea, yo he tenido que salir acompañando a la novia de José Coronado con su cazadora, con su coche, para que me siguiesen a mí, que él pudiese salir por otro lado. No. O sea, quitas a peluca de Claudia Schiffer, claro, de Claudia y salgo Schiffer por el medio de 400 personas que están esperando a que les firme un autógrafo, gente de las que está trabajando en la peli. A mí no me conoce nadie, vamos, salgo y la gente me abre sitio como diciendo, dejar pasar a este que no lo conoce nadie. Pero ese privilegio a ti encántache, ese anonimato disfrutas. Sí, yo no podría vivir con el asedio y con el agobio que vivís vosotros, la gente que os reconocen por la calle, y esto para mí sería un... No lo llevaría bien. El del viejo abrigo, su calle, su casa, su portal de... Pues, la verdad es que es un puntazo tener al gallego este aquí, porque yo creo que es el mejor gallego de la isla sin duda, pero además es que el tío que hace las empanadas había que ponerle un busto en las plazas de cada pueblo de Galicia. Me encanta. Bueno, a ver, que imos comer no mellor restaurante da illa, por favor. A illa e das Baleares igual. Temos o mellor produto de Galicia. Home, se lle faltan hasta anacos o nome do sitio, como será? Mira, a carta é preciosa, porque ten un percebe xigante aquí, pero creo que nos imos deixar recomendar.
Yo he hablado mucho con Adolfo porque era de los pocos gallegos que hay en la isla. Entonces, como la mayoría de las veces venía solo, me sento en la barra con él y charlamos un rato. Aquí morriña temos todos, cando chegaba él compartíamos morriña. Sí, falamos de fútbol galego de un poquinho de todo Santiago. Sí. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila y me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Me gusta la melodía que sale de tu guitarra. O teu fogar. Y esto es Calabadella, que te contaba que era un sitio muy tranquilo. Está alejado de todo lo que es el bullicio discotequero y nocturno. Estás entre el monte de Satalaya, de San José, y las calas de Calabadella y Calacarbó, muy chiquititas. Y básicamente es un sitio muy tranquilo. Y esta es mi casa. No sé si estará mi hija Patricia, que ha venido un par de días a verme. Yo creo que con un poco de suerte la pillamos en casa. Ajá. ¡Guau! ¡Qué acolledora! Bueno, lo mejor de la casa está fuera. Ah, sí? Sí, y creo que está mi hija porque veo la puerta abierta. Ah, entón sí que o mellor está fora, aparte das vistas. Que tal? Isabel. Oín falar moito de ti, pero non te vira en persoa. Que tal? Bueno, vamos sentar aquí xunto a túa filla, jolín. ¿Tú quieres una cervecita, Patricia? Cervecita, sí. ¿Tú, Isabel? Sí, un agua, por fin. Vale. ¿Viñes pasar uns días? Sí, es la tercera vez que vengo. Sí, ¿pero ti dónde vives? No lo sé. No, normalmente en Valencia. Hace 11 años que vivo ahí. Me fui a estudiar ahí, Bellas Artes. Pero llevo ahí como un añito un poco nómada, con intención de moverme ahora en junio, no lo sé. ¿Y no sabes dónde vas a ir? No, un poco Menorca, un poco Portugal, no lo tengo muy claro, ¿no? Portugal está perto de Galicia, ¿eh? Sí. O mellor eso tira un pouco, porque ti criaste en Vigo, ¿no? Sí, en Vigo. Bueno, nací en Vigo. Claro. Que mis padres vivían ahí. Hasta los 17 años viví en Vigo, sí. ¿Y qué se queda de allí? Muchas cosas, yo creo. Sí, tira. Sí, ¿verdad? Sí, no me he imaginado nunca como volviendo a vivir ahí, pero me gusta mucho regresar, la verdad. Antonio, ti dixeche unha cousa importante, non? Que aquí conseguiches construir o que se chama un fogar, non? Sí, bueno, aparte de que yo creo que es de los sitios donde más tiempo he estado, porque llevo aquí como 7, 8 años, también, bueno, influye todo. Primero que cuando yo me vine a Ibiza ya era como un cambio total de vida, de trabajo. El tiempo que estuve en el barco para mí fue mi viaje al Tíbet. Me acostumbré a vivir solo, a pasar muchos días sin hablar. Había meses que con la única persona que hablaba era con la que estaba en la caja del súper de Formentera y la conversación se limitaba a ¿qué le debo? En realidad, cuando yo me vine al barco, el barco se convirtió en mi casa, era el sitio donde yo vivía, entonces, bueno, era vivir una aventura a cambio del mismo precio que me habría costado pagar alquiler durante esos 2 años y 8 meses. Pero bueno, está bien como una aventura, pero es duro, muy duro vivir en un barco. El barco es un sitio pequeño, yo en la mayoría parte del barco no me podía poner enteramente de pies por la altura. Entonces te das cuenta de que bueno, de que no, es un tiempo pasajero, es una experiencia y una aventura para vivir. A mí me cambió la vida vivir en el barco, con lo cual yo creo que ese es el objetivo que tenía ese barco que se cruzó en mi vida y ese momento. Y me sirvió para descubrir Ibiza también. Uno de los motivos que me hizo quedarme en la isla y escoger esta casa es que normalmente esto es un remanso de paz absoluto, donde no se oye ni un ladrido de un perro. Hoy no, que estaremos matando al cámara y al de sonido con el taladro que tenemos detrás. Sí, están estrenando máquina, ¿no? Sí, no sé. Esto, yo creo que esta es la ley de Murphy. Sí. Esto aquí no se oye absolutamente nada en todo el día y justo el día que llega alguien, pues se te pone un taladro detrás. Antonio deixounos para facer unhas cuantas chamadas,
Eu aproveitei para ter un pouco de intimidade coa súa filla e para que nos falase un pouco do seu pai, sen estar el diante. Ele é unha persoa que decidiu un bo día vivir como pensa. Custase o que custase, non? Porque hai que pagar as súas peaxes, non? Pero ti eso como... Penso que agora se ti ves aquí a ver o teu pai e o ves vos aí super unidos, ele fala moitísimo de ti, supoño que agora, pasado o tempo, comprendes o mellor máis tamén, non? Sí, sí. Comprendo mucho más, probablemente cosas que durante mucho tiempo no comprendí. Sí. Sí, yo creo que en realidad, bueno, como tú dices, ¿no? Muchas veces el seguir un poco ahí un sueño cuesta mucho y tienes que también dejar un montón de cosas atrás y es una cuestión de decidir. Entonces creo que en realidad es como que yo un poco reconocí a mi padre cuando tenía 18 años, como me empecé a hacer un montón de preguntas y lo volví a conocer a los 23, a los 25 y a los 28 y tengo 34 y sigo como reconociendo a Antonio, ¿no? Sí. Pero sí, está guay porque creo que ha habido una parte ahí muy difícil porque yo he pasado muchos años sin mi padre, pero es que yo soy igual. O sea, yo me doy cuenta que cuando empecé a hacerle preguntas dije, es que yo hubiera hecho lo mismo. Claro, cando xa és adulto, xa comprendes un pouquiño máis Sí. O asumir o risco de vivir dunha forma máis coherente, non anhelando o que fan outros ou a vida de outros, senón facendo a que ti realmente crees que debes de facer. Es que creo que tampoco hubiera podido ser de otra manera. O sea, está claro que esta era la manera para todos nosotros, ¿no? Y yo también estoy agradecida de eso. Y un poco también de la filosofía, que cuando ya he sido más mayor he podido un poco respirar de él también. Francamente é unha persoa que ten moitísimas vivencias, non? Eu penso que ti estás un pouco na liña como a él, non? A túa vida tamén é, pois, ter experiencias. Sí, yo creo que es importante. Bueno, para mí lo es. O sea, yo disfruto un montón de lo de las experiencias. Por eso creo que el viaje es algo como muy común en la vida de los dos. Quizás una de las cosas más comunes, porque yo toda la otra historia así también de todo lo que ha vivido él con el cine y con la época de Madrid y tal, yo no hubiera podido. Claro. Pero sí que un vínculo con lo creativo, con el arte y con el viaje, yo creo que lo tenemos los dos. E ti que pensas que lle queda el de Galicia? Pensas que Galicia se fixo cada vez máis importante nel? Porque claro, este programa chamase Pasaporte Galego. Okay. E chamase así porque penso que na xente que somos descendentes de galegos naceramos ou non en Galicia, eu non nací en Galicia, por exemplo, non? Pero que sempre nos queda ADN galego e como se manifesta. Eu realmente neste programa, máis alá de que a xente fale galego, máis alá de que a xente pois teña costumes moi galegos, noto no seu comportamento ou no seu sentir con respecto a Galicia, as cousas de Galicia, pois que hai como algo latente todo o tempo, non? E identifiqueino en teu pai, non? Que lle notas ti? Que me podrías decir ti? ¿A él en concreto? Sí, que lle notas ti? Yo creo que un montón de cosas, o sea, un montón de cosas. Bueno, ahora hemos pasado como las últimas semanas los dos ahí y hablábamos un montón de eso. O sea, él me decía incluso como que nunca se había planteado el regresar a Galicia y ahora lo piensa. El hecho de volver en algún momento a imaginarse ahí, ¿no? Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera. Impresiona, Sabes o que impresiona? Que un neno en Vigo, por un regato, soltase un barquiño como este, hai anos, e anos despois o teñas ti na man, e que ese neno soñase que surcaría moitos mares co barquiño e ao final ti, dunha maneira ou de outra, creo que o conseguiches, non? Ese soño. Sí, el sueño sí, yo creo que sí. Nunca pensé que la letra de una canción se convertiría en mi filosofía de vida. Y a veces es tan sencillo como sentarte a esperar que el destino te alcance a ti. Sin barco, sin nombre, sin timón y sin bandera. Enhorabuena.
Encantada de conocerte. Igualmente, ha sido un placer pasar estos días contigo. Un placer é meu. Y volver a casa.